Estamos una vez más, queridos amigos y hermanos, continuando con esta serie de sermones en la carta a los Hebreos. Y ha sido una vez, cada domingo ha sido realmente para nosotros un deleite y un placer el poder ser expuestos a estas verdades. Poder nosotros recordar, hermanos, que este autor escribe precisamente este capítulo 11 a un contexto, hermanos, y esto siempre lo digo cada domingo, ¿cierto? Porque no podemos olvidar el contexto en el cual fueron dadas estas palabras. Y recordamos una vez más que el autor a los Hebreos está animando a unos hermanos que están pasando por una gran aflicción, unos hermanos que están siendo probados en su fe, porque por causa de ser judíos, el creer en Jesús es algo repulsivo para sus compatriotas. Así que estos hermanos están pasando por un gran momento de aflicción, por un gran momento de persecución, y muchos de ellos están siendo tentados a abandonar la fe de Cristo. Muchos de ellos están extenuados, cansados, han pasado muchísimas aflicciones, sus bienes están siendo expropiados, quitados de ellos por causa de la persecución, y muchos de ellos están a punto de dar su brazo a torcer su brazo, a ser vencidos por la aflicción. Así que el autor toma cada uno de los ejemplos de los patriarcas, de los hombres que estas personas, estos hermanos conocen, porque son hebreos, conocen las escrituras, y el autor les muestra que la fe que estos hombres y mujeres tuvieron en el Antiguo Testamento es la misma fe que ellos tienen. Vemos una continuación entre lo que se cree, la fe del Antiguo Testamento y la fe del Nuevo. El autor quiere mostrarnos en este pasaje lo que significa y lo que implica tener fe verdadera. Y como hemos visto en cada uno de los domingos, podemos decir que la fe verdadera no es nada de lo que se nos ha enseñado. Fe verdadera no es ir y dejar todo lo que tenemos en nuestros bolsillos, en los pies del predicador, y pensar que al otro día Dios nos va a multiplicar 20 veces lo mismo. Eso es una caricatura de lo que es la fe verdadera. La fe verdadera, hermano, la podemos definir como aquella fe, aquella confianza perseverante en las promesas de Dios a pesar de las circunstancias. Hemos visto en cada uno de los ejemplos que se nos ha dado en el texto de Hebreos 11, y vemos cómo cada uno de los hombres que se nos muestra y se nos ilustra ha tenido una fe férrea, firme, a pesar de las circunstancias, a pesar de su propia condición pecaminosa, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo lo que ellos han vivido y tenido que vivir, han permanecido fieles hasta el final. Y es precisamente, hermanos, el tema de esta porción. Podemos leer todo el contexto de lo que hemos estudiado en Hebreos 11 y llegamos a un momento en el que parece que el texto no tiene sentido, como que se están relatando tres historias diferentes y como que esto no tiene continuación con lo que está más atrás. Pero si nosotros conocemos la historia bíblica, conocemos la historia del Antiguo Testamento y cómo se fue desarrollando la historia de Abraham y su descendencia, vamos a llegar a un punto que encontramos aquí, y es que cada uno de estos hombres nos demuestra que son la descendencia de Abraham. Vemos que se nos nombra allí a Isaac, el hijo de Abraham, y después se nos habla de Jacob, hijo de Isaac, junto con su hermano Esaú, y finalmente se nos habla de José, básicamente como el bisnieto, el tataranieto de Abraham. Entonces vemos una continuación, el autor continúa trazando su argumento, ya no solamente enfocándose en Abraham, que fueron 4 sermones que estuvimos estudiando acerca de la persona, el carácter de Abraham, y ahora el autor pasa a hablarnos de su descendencia. Con esto el autor probablemente quiere ilustrarnos el hecho de que no solamente Abraham creyó las promesas de Dios, sino también su descendencia. Se nos nombra a Isaac, Jacob, Esaú, y finalmente a los hijos de José y el mismo José. Ahora, hermanos,
El autor quiere aquí a los hermanos animarlos a vivir por la fe, a avanzar por la fe, procurar que su fe madure y crezca y sea cada vez más evidente en el día a día. Así que el autor no se cansa de darnos ejemplo tras ejemplo de lo que significa vivir por la fe. Recordemos, hermanos, que cuando vemos estos pasajes debemos traer a nuestra mente aquella frase gloriosa de Hebreos capítulo 10, versículo 39-38. Mas el justo por la fe vivirá. Todos estos ejemplos que vemos en nuestro texto no son más que ilustraciones vívidas de lo que el justo vivirá por la fe. La pregunta es, hermanos, después de ver todos estos sermones para los que han estado viniendo todos los domingos desde que inicié, la pregunta es, hermano, después de ver esto y compararnos con estos ejemplos de la fe, ¿puedes decir tú que estás viviendo por la fe como estos hombres? ¿Puedes tú decir que realmente la vida de estos hombres es un fiel ejemplo o un reflejo de lo que estás viviendo? ¿Estás viviendo realmente por la fe? ¿Has examinado con cada uno de estos sermones que has visto y puedes decir, sí, estoy caminando en la fe como estos hombres? ¿O simplemente estoy siendo entretenido por sermones, pero mi vida no es así? Puedes decir con toda y plena certeza que estás caminando por la fe, siguiendo el ejemplo de estos hombres. Porque como dije anteriormente, la fe verdadera se caracteriza principalmente por eso: aferrarse a las promesas de Dios, de tal manera que toda nuestra vida es transformada por causa de esas promesas, por causa de esa esperanza viva que tenemos en la verdad de Dios. Nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir en este mundo están definidos principalmente por las promesas de Dios. Hace 8 días vimos un despliegue de lo que fue la fe verdadera en la vida de Abraham. Vimos a un hombre que sin titubear, Dios le pide que sacrifique a su hijo, y este hombre, sin pensarlo 2 veces, toma a su hijo, lo lleva a uno de los montes en la parte de Moría, y sin dudarlo, el texto nos lo muestra, en su corazón él quería sacrificar a su hijo, porque él sabía que Dios es poderoso para levantar a los hombres de entre los muertos. Este hombre estaba tan plenamente convencido, pasa de ser un hombre que se burla de Dios, riéndose en los textos anteriores de Génesis. Vemos a un Abraham dudoso de que Dios sea capaz de darle un hijo, que sea capaz de darle fertilidad a la matriz de su esposa, que es una mujer ya anciana, y pasa de ser un hombre dudoso, un hombre con muchas incertidumbres, a ser un hombre firme en la fe. Abraham nos muestra lo que es la verdadera fe madura, una fe que obedece a Dios a pesar de las circunstancias, que obedece y tiene plenamente confianza en el carácter de Dios, sin importar lo que Dios exija de él. Así que Abraham nos muestra eso. Vimos eso hace 8 días en los versículos anteriores. Así que, hermanos, la meta del creyente, podemos decir, no solamente es vivir por la fe, sino también morir en la fe. Nuestra meta, hermanos, como creyentes, es poder llegar al final de nuestros días y seguir teniendo esta misma convicción, esta misma confianza en la palabra de Dios. Es más, de hecho, hermanos, al final de la vida de los hombres, es que nosotros podemos examinar si ellos realmente caminaron por la fe o no. En el lecho de muerte es donde nosotros nos damos cuenta si la fe de una persona era real o era una fe fingida durante toda su vida. Ahí es donde se prueba realmente la fe de los hombres y mujeres, cuando están postrados en una cama y están a punto de morir. Ahí es donde podemos decir si alguien ha guardado la fe y, como dice el apóstol Pablo, ha terminado bien la carrera. Así que eso es lo que el autor quiere mostrarnos. Cómo no solamente estos hombres, generación tras generación, transmitieron las promesas de Dios, sino que también podemos ver a estos 3 hombres al final de sus vidas dándonos una última demostración de lo que es la fe verdadera. ¿Qué podemos notar en nuestro pasaje? 1, que será uno de los puntos, una de las aplicaciones al final del texto, que tenemos como padres la obligación de transmitir las verdades y sobre todo las promesas de Dios a nuestros hijos. No es la iglesia ni el pastor de jóvenes, entre comillas, el que va a salvar a su hijo, mi querido hermano,
No es la responsabilidad del pastor enseñar a sus hijos en la fe. Ciertamente somos de ayuda, pero no es nuestra responsabilidad. La responsabilidad es de los padres. Por eso, como dicen por ahí, el pastor de jóvenes en la Biblia se llama padre y madre de familia. Por eso en esta iglesia no tenemos grupos de jóvenes ni pastores de jóvenes. Porque primero no está en la Escritura, y segundo porque es responsabilidad de cada uno de los padres enseñar la verdad a sus hijos tanto con el ejemplo como con doctrina. Y en segundo lugar, hermanos, este pasaje nos enseña que estos hombres no solamente son ejemplos de vivir por la fe, sino también de una muerte en la fe. Una muerte que todos los creyentes aquí deberíamos anhelar, hermanos. Poder llegar hasta el final de nuestros días y con nuestros últimos alientos, con nuestra última fuerza, poder hacer una demostración una vez más de que creemos en las promesas de Dios. Ahora, hermanos, debemos recordar, los creyentes vemos la muerte no con temor, no con miedo, sino como la culminación gloriosa de una vida por fe. Eso es lo que este pasaje nos enseña, hermanos. La Escritura nos muestra que los creyentes debemos inclusive morir de una forma gloriosa. Y no gloriosa porque al final de mi vida tuve 20 carros y 5 fincas y 10 edificios. Eso es una caricatura, lo digo una vez más. Una falsa enseñanza de los predicadores de la prosperidad. Nosotros, hermanos, como creyentes bíblicos, nuestra mayor esperanza debe ser morir, estar en el lecho de muerte sin haber negado a Cristo. Demostrando nuestra fe inclusive hasta el final. Y eso es lo que veremos en 3 sencillos puntos en esta mañana. ¿Qué hicieron estos hombres por la fe? En primer lugar, por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Es lo que dice nuestro texto. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Así que ese es nuestro primer punto en esta mañana, en nuestro texto. ¿Qué fue lo que hizo este hombre Isaac al final de sus días? Bueno, el evento al que el autor hace alusión está en el texto de Génesis 27. Muchos de ustedes ya conocen esta historia. Isaac, que es el hijo de la promesa, el hijo prometido de Abraham, pasa los años y ya está hecho un hombre viejo. Isaac llega al final de sus días y él hace algo que es muy normal dentro de las costumbres orientales. Y es que este hombre ya sabe que va a morir, llama a sus hijos y va en cierta manera a bendecirlos. Él sabía que todo lo que Dios le había prometido a su padre, también se lo había prometido a él. Es más, si usted lee Génesis 26, lo vamos a leer rápidamente, del 1 al 6, Dios también le da unas promesas a Isaac. Y vamos a ir allí rápidamente. Génesis 26, del 1 al 6. Dice la Escritura: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como extranjero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Se acuerdan los hermanos que están estudiando conmigo el jueves Teología Pactual? Vemos el concepto de herencia una vez más en la Escritura. No solamente Dios le prometió a Abraham todas estas cosas en el pacto abrahámico, sino que también se lo prometió a su descendencia. Y vemos aquí una herencia. Dice en versículo 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Isaac a esto que Dios le dice? Habitó pues Isaac en Gerar. Este hombre hizo lo que Dios le demandó. Este hombre no volvió a la tierra de Egipto, sino que moró en Gerar. Dios le da estos mandamientos, Dios le da una promesa acerca de la tierra que había de poseer, y él imita exactamente lo que su padre hizo. Vive como forastero y peregrino en una tierra que, aunque le ha sido prometida a su descendencia, él no la toma por posesión. Y como he dicho anteriormente, este pasaje, en vez de enseñarle a la gente que todo lo que pise es suyo, es un error exegético y de hermenéutica, falsa interpretación.
Estos hombres hacen todo lo contrario a lo que los predicadores de la prosperidad hoy dicen. Estos hombres les ha sido prometida una tierra, pero ellos no la toman por posesión. Él prefiere vivir como extranjero y peregrino. Así que Dios le recuerda las promesas hechas a Abraham, e Isaac obedece lo que Dios le dice. Es decir, Isaac vive una vida por fe. Él obedece lo que Dios le dice. Isaac continuó creyendo lo que Dios le había hablado y creyó hasta el final. Ahora, volviendo al punto, Isaac hace eso, sabe que va a morir, sabe que su muerte está muy cerca y siguiendo la costumbre de Oriente, este hombre llama a sus hijos. Ahora, la costumbre era bendecir al primogénito. Y la bendición no consistía solamente en darle posesiones materiales, sino que también los padres hacían una profecía sobre su hijo acerca del futuro. Así que el autor apunta a la realidad de que Jacob no era el primogénito, pero aún así fue bendecido primero. El autor se refiere aquí en el texto a la bendición final que se le debía dar al primogénito, pero se la da a Jacob. Todos conocemos la historia. En Génesis 25, Dios le concede a Rebeca unos gemelos. Y nosotros sabemos por la historia bíblica, y en ese pasaje no lo vamos a leer por tiempo, porque vamos a leer otros pasajes después. Esta mujer tiene un embarazo difícil porque el texto de Génesis 25 dice que estos gemelos luchaban desde el vientre. Uno luchaba contra el otro, ¿cierto? Y se nos dice que salió primero Esaú y el otro iba agarrado del talón de su hermano. Dos naciones luchaban dentro de ella. Y Dios le dice a esta mujer que el mayor serviría al menor. Todos conocemos el relato. Ambos nacen, crecen, pero Esaú es el preferido de su padre, ¿cierto? ¿Por qué es el preferido? Porque probablemente este hombre, al ser un hombre de casa, es un hombre, ¿cierto? Como decimos nosotros a veces molestando, es un macho alfa, ¿cierto? De lomo plateado, de pelo en pecho, ¿cierto? El texto nos dice que era un hombre velludo. Y este hombre, un hombre de casa, un hombre que salía, mataba animales y los traía a su padre. En cambio, Isaac era el niño bonito de la casa. Era el preferido de su madre. Era el niño que no rompía un plato. Era el niño que se quedaba en casa con la mamá. Era el niño mimado de mamá. Era el preferido de mamá. Así que este hombre, antes de morir, sabiendo que es viejo, decide dar la bendición a su primogénito. ¿Qué dice el texto? Le pide a su hijo que le traiga algo del campo, que case un animal y le haga un guisado, ¿cierto? Antes de hacer toda esta cuestión de la bendición, antes de morir. Cuando su esposa Rebeca se entera de esto, llama a su hijo Jacob, le convence de engañar a su padre, ¿cierto? A Isaac, con tal de asegurar la bendición para él. Y todos conocemos el texto. La mujer sabe perfectamente, ¿cierto? Cual esposa que lleva muchos años conociendo a su marido, cuál es su plato favorito, qué es lo que realmente le encanta a su esposo. Y esta mujer hace el guisado, viste a su hijo con estas pieles de animales y con la ropa de Esaú y lo envía donde su padre, sabiendo que el hombre está ciego. Y de esta manera, según el texto bíblico, este hombre es engañado. Su esposa y su hijo menor, él pensando que es Esaú, le da la bendición a Jacob. La bendición que era reservada para el primogénito, se la da al hijo menor. Vamos a leer Génesis 27, del 27 al 29. Ahí el capítulo que sigue. Génesis 27, 27 al 29. Versículo 26 mejor, y luego el 27 al 29. Dice, y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los ojos de tu madre. Maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. En eso consistía la bendición que este hombre le da. Jacob sale de la tienda después de esta bendición. Después de esto vuelve a su hermano. Se da cuenta que su padre ha sido engañado, ¿cierto? Isaac escucha a Esaú. Sabe que es engañado, sabe que su hijo menor, entre comillas, le roba la bendición a su hermano mayor. Y entonces Esaú le pide una bendición para él. Ahora, aquí está el punto del texto. ¿Por qué el texto menciona que Isaac por la fe hizo esto? ¿Acaso no fue engañado?
¿Acaso este hombre no se dio cuenta que su hijo le había tendido en cierta manera una trampa para robarle la bendición a su hermano? Bueno, el texto nos dice que por la fe él hace esto. Y la razón es que probablemente Isaac sabía las palabras que Dios le había dado a Rebeca, de que el hermano mayor serviría al menor. Probablemente este hombre ya sabía, ya conocía que esto iba a ocurrir de antemano, porque Dios ya lo había hablado a su mujer. Ahora, en segundo lugar, vemos que al ocurrir esto, este hombre no llama a su hijo menor para reversar esta bendición, o para darle una maldición en vez de una bendición. Isaac mantuvo por la fe la bendición que le había dado a su hijo Jacob. No se la quita, ¿cierto? El texto no nos muestra eso. A pesar del engaño, Isaac no cambia de parecer. Así que el autor de los Hebreos nos dice que este hombre por la fe mantuvo la bendición que le había dado a Jacob. Ahora, ¿cómo sabemos que este hombre sabía las palabras que Dios le había dado a su esposa? Vamos a volver al 27, pero esta vamos a leer del 39 al 40. Bueno, el 38 dice: y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme a mí también, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. O sea, este hombre se quebrantó totalmente por esto. Ahora mire lo que este hombre le dice. Entonces Isaac su padre le habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. ¿Qué es lo que hace este hombre? Refuerza aún más la idea de que él debía servir a su hermano. Es decir, él escuchó lo que Dios probablemente le dijo a su esposa, y lo que hace es reforzar aún más esta idea. ¿Qué nos muestra el texto con esto? Que este hombre plenamente sabía lo que Dios tenía en sus planes. Él sabía que Dios usaría no a Esaú para continuar con la descendencia prometida de Abraham, sino con su hijo Jacob. Él sabía que el mayor serviría al menor. Por eso él no cambia nada de lo que había pasado. Si Dios lo había estipulado de esa manera, ¿quién era Isaac para cambiar los planes de Dios? Así que por la fe este hombre mantuvo su bendición hecha a Jacob. Ahora, este texto nos muestra que aunque Esaú era su preferido, para Isaac fue más importante lo que Dios decía. Él dejó todo tal cual como había pasado. Si Dios bendijo a Jacob, él sería bendito. Isaac entendió que él no podía frustrar el plan de Dios. Él solo debía confiar en lo que Dios le había dicho. Isaac estaba demostrando con esto que él seguía confiando en Dios. Él seguía sujetándose a la verdad de Dios, seguía sujetándose a la palabra de Dios. Y hermanos, esto es un ejemplo de la fe verdadera. ¿Qué tenemos que entender de la vida de Isaac? Que él empezó su vida por la fe y terminó su vida por la fe. Y en un evento que para nosotros a veces parece tan intrascendente, podemos nosotros entender cómo este hombre, sin importar sus preferencias, sin importar que este hombre Esaú era su hijo preferido, porque era el macho alfa, no retiró la bendición sobre su hijo, sino que él continuó. Y aún lo reivindica, dándole esta bendición a Esaú. Así que esto nos muestra, hermanos, que una vez este hombre, una vez más, cree en la palabra de Dios, aún por encima de sus propias preferencias. Este hombre está a punto de morir y nos muestra cómo termina por la fe. Sigue creyendo en Dios hasta el final de sus días. Segunda demostración de la fe verdadera. Acabamos de ver que este hombre, sin importar sus preferencias, sin importar sus gustos, sigue creyendo en Dios. Dice en segundo lugar que por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Ahora, el autor registra dos eventos que nos ilustran la fe verdadera en el final de la vida de Jacob. Acabamos de ver en la vida de Isaac siendo hijo de Abraham. Vemos que este hombre le fue transmitido exactamente las mismas promesas que su padre, y este hombre también las cree y por ende actúa como acabamos de ver. Y ahora después vemos que el hijo de Isaac, Jacob, hace algo similar.
Son dos eventos. Uno está registrado en Génesis 48 y el otro está registrado en Génesis 47. Ahora, ¿qué implica esta frase? El hecho de que dice que cada uno de los hijos de José. Cuando nosotros vamos al relato bíblico, vemos que José tuvo dos hijos. Uno llamado Manasés y el otro llamado Efraín. Lo que el autor nos quiere mostrar es que Jacob tuvo el entendimiento acerca de lo que estaba haciendo con cada uno de los hijos de José. A cada uno, vamos a ver ahora en el texto, que hace una cosa similar a lo que hizo su padre Isaac con él. También sabe que está a punto de morir, sabe también que ya su vida se va a acabar en este mundo, y con un conocimiento específico y previo, él llama a los hijos de José. Jacob, sabemos nosotros por la historia bíblica, por causa de la hambruna, llega a Egipto, y Dios, con tal de cumplir lo que él ha prometido, ¿cierto? Lo que prometió a Abraham, que la descendencia de Abraham sería esclava por 400 años en Egipto, envía a José a los 17 años y comienza este hombre a prosperar. Todos conocemos también la historia, inclusive hay películas de esto. Cuando llega la hambruna, ¿cierto? Resulta que ya José no es un muchacho que está en una cárcel, sino que ahora es el segundo al mando en Egipto. José lleva a su familia, ¿cierto?, a Egipto para que se multipliquen y para que crezca. Era el propósito de Dios que hubiera una hambruna y el pueblo de Israel, que eran más o menos como unas 70 personas, llegaran a Egipto y empezaran allí a multiplicarse. En Génesis 48 se nos dice que un día José se da cuenta de que su padre está enfermo y le lleva a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y los lleva para que su padre les dé una bendición. Jacob, dice el texto, que él toma fuerza, se levanta de su cama y le recuerda cuando Dios le habló a José y a toda su descendencia que le daría la tierra prometida a él y a todos sus hijos. Y por causa de esta promesa, ahora los hijos de él serían sus propios hijos. Los hijos de Abraham por la descendencia serían los propios hijos también de José. Vamos a ir al texto de Génesis 48, versículo 14, y vamos a ver qué es lo que el autor nos muestra aquí. ¿Cómo se demuestra la fe en la vida de este hombre? Génesis 48, 14. Vamos a leer desde el 8, perdón. Y vio Israel, o sea, Jacob, los hijos de José, y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Dios me ha dado aquí, en Egipto. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Ya era un anciano, ya estaba prácticamente ciego. Le hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la mano de Manasés, colocando así sus manos adrede, de aposta, porque Manasés era el primogénito. ¿Qué hizo Jacob? Puso la mano izquierda sobre este lado y la derecha sobre este lado. Él cruzó de a propósito las manos. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Isaac, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sean perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. A José no le gustó esto. Entonces, ¿qué hizo? Trató de quitarle la mano de la cabeza de su hijo menor para que la pusiera en la del mayor.
Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios está con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Yo no sé cuántos de ustedes habían leído esta historia. Este hombre, a propósito, sabiendo lo que Dios había prometido y haciendo algo muy similar de lo que había hecho su padre Isaac con él, cambia la bendición. Y le da la bendición, igual que en su caso, no al primogénito como es la costumbre en Oriente, sino al menor. Ahora, es por eso que el autor dice que Jacob bendice a cada uno de los hijos de José. Adrede, lo hace con un conocimiento previo. No fue una ocurrencia de Jacob, sino que él hace esto por la fe, creyendo la palabra de Dios. Jacob sabe que lo que pasaría con Efraín y Manasés. Sabía que el menor sería más grande que el mayor y sabía que esto era así, por eso lo hace de aposta. Así que el texto nos muestra que este hombre en su lecho de muerte, ya con su vejez, nos da una demostración más de que él sigue creyendo en el Dios de Abraham y de su padre Isaac. Este hombre no niega la fe al final de su vida, sino que nos da una última demostración. Y el segundo evento que el texto nos relata está situado ahí en Génesis 47. Y es que este hombre, se nos dice en el texto que él adora a Dios apoyado en el borde de su bordón. Él recuerda todo lo que Dios le había dicho antes de morir. Vamos a ir a leer, vamos a Génesis 47, 28 al 31. Génesis 47, 28 al 31. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Eso, poner la mano debajo del muslo, era una manera como nosotros hoy levantar la mano para jurar. Era la forma en el Oriente de demostrar que el hombre estaba haciendo una promesa solemne. Y le dice: te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Y aquí es donde está el problema de traducción en el texto. Cuando usted busca un bordón, yo me tomé la tarea de buscar en Google qué es un bordón. Generalmente el bordón era un bastón, ¿cierto? O una de las traducciones de bordón es esa. Pero resulta que el autor aquí en Hebreos está utilizando no la versión del texto masorético, que es básicamente una recopilación de los textos del Antiguo Testamento que hicieron unos hombres judíos llamados masoretas, sino que el autor de los Hebreos usa la versión de la Septuaginta, la versión de los 70, la traducción griega del Antiguo Testamento. Entonces, el texto de Génesis nos dice que este hombre se inclinó sobre la cabecera de la cama. Pero el texto del otro lado nos dice que era apoyado sobre su bordón. Así que la traducción de bordón allá en Hebreos, en Reina Valera, no es la traducción más correcta, sino es lo que el texto aquí en Génesis nos dice. Realmente lo que el texto nos dice aquí es que este hombre hace una última demostración más de su fe. ¿Cuál es esa demostración de su fe? Si ustedes se dan cuenta, este hombre está dándole un ejemplo a José de lo que él haría después. Él había meditado ya en el lecho de muerte en su cama que Dios sacaría al pueblo de Israel de Egipto. Muchos años antes, 400 años antes, ya este hombre Israel sabe que Dios es fiel a sus promesas y Él los sacará a ellos de en medio de la esclavitud.
Vemos una vez más cómo el autor de los Hebreos nos da un ejemplo más de cómo este hombre, no solamente por la fe, imita lo que su padre hace, de bendecir al contrario a sus nietos, sino que también él le dice a su hijo que antes de que todos se vayan, también se lleven sus huesos y los sepulte allá donde está sepultado su padre, Abraham. Vemos una vez más a estos hombres patriarcas teniendo plenamente confianza en las promesas de Dios. Ese es el punto, hermano. Los patriarcas son ejemplos de cómo terminar la vida cristiana, creyendo en las promesas de Dios. Este Jacob, estando aún en Egipto, después de todo lo que le pasó, llama a su hijo José, le hace jurar que no entierre su cuerpo en Egipto, porque esa no es la tierra a la que él pertenece. Él debía llevar los huesos a la cueva, allá donde estaba su padre y su madre en Canaán. Él confía en lo que Dios le había dicho y él sabe que un día él saldría y su descendencia de Egipto. Así que, como el texto en Hebreos nos dice, este hombre adora a Dios. Y mire cómo el texto nos muestra qué significa adorar. Adorar no es que el hombre saque la guitarra y la batería, vamos a cantar algo aquí en el lecho de muerte. ¡No! Porque la adoración no es eso, mis queridos hermanos. La adoración que el texto nos muestra aquí es que este hombre creyó en Dios aún al final, en el lecho de su muerte, haciéndole jurar a su hijo que lleven sus huesos a la tierra prometida. Este hombre sabe que es un extranjero y peregrino y por la fe, confiando en las promesas de Dios, en algo que él aún todavía ni siquiera había visto, tiene esa plena convicción que Dios sacaría a Israel de allí. Él tenía esa certeza, hermanos, y por eso él actúa como actúa. Ya tenemos un segundo ejemplo de lo que es tener fe verdadera hasta el final. Hermanos, a esto estamos llamados. Hermanos que son jóvenes aquí, que tienen 25, 28, 30 años. Ese es el llamado para todos los creyentes, que podamos llegar hasta el final de nuestros días, cuando ya seamos unos viejitos, cuando ya no podamos ver, cuando estemos en el lecho de muerte y aún allí todavía las promesas de Dios sean tan vivas como el primer día en que yo creí en Él. Esto es, hermanos, el llamamiento supremo del creyente, poder llegar al final de sus días y darse por bien servido, que aún ahí Él seguirá creyendo en las promesas de Dios, hermanos. Me conmueve ver estos ejemplos, hermanos, porque cuántas personas abandonan la fe, hermanos. Pero el ejemplo del autor y el punto del autor es este. A eso estamos llamados, hermanos. A seguir confiando en Dios hasta el final de nuestros días. Dice la Escritura, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Y no vemos que esto sea salvación por obra de ninguna manera, sino es que estos hombres se mantuvieron firmes creyendo hasta el final. Y el último ejemplo lo vemos en nuestro tercer punto. Por la fe, José hace lo mismo que acabamos de ver con su padre. Por eso decía yo, hermanos, que el ejemplo de los padres hacia esto es lo que arrastra a los hijos, hermanos. En Génesis 50 se nos dice esto que el autor nos está haciendo referencia. Él escoge este relato. Ahora, hay muchos relatos en la vida de José que nos pueden mostrar la fe verdadera. Probablemente cuando el hombre huye, ¿cierto?, de la esposa del faraón que lo estaba acosando. O probablemente cuando el hombre está en la cárcel, él interpreta por la fe, le interpreta los sueños. Pero el autor no ha querido, el autor inspirado no ha querido tomar ninguno de estos ejemplos. El autor usa la muerte de José para demostrar una vez más, por tercera ocasión, que el creyente verdadero llega hasta el final de sus días confiando en la palabra de Dios. Vamos a ir a Génesis 50, 24 y 25. Génesis 50, 24 y 25. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en
Egipto. Vemos una vez más, hermanos, que este hombre ve el ejemplo de su padre cuando pidió que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida, y él imita la fe de su padre. Este hombre cree todas las promesas que han sido transmitidas de generación en generación. José también cree en las promesas dadas a su abuelo Abraham. Él creyó y murió obedeciéndolos. Ahora, lo impresionante del texto es que a Abraham se le dieron esas promesas cientos de años antes. Y José entendió que el hecho de que Israel estuviera en Egipto es el cumplimiento de la promesa hecha a su abuelo Abraham. Ellos estarían allí 400 años siendo esclavos. Ahora, es increíble porque al principio parece que nada de esto iba a ocurrir. Ellos llegan, y siendo José el segundo al mando en Egipto, y el pueblo de Israel disfruta de mucha prosperidad, el pueblo de Israel disfruta de mucho bienestar allí en la tierra de Gosén. Ustedes lo saben también, si han leído la historia bíblica. Pero el texto después nos dice que llegó otro rey que no conocía, un faraón que no conocía a José, y tomó a estos hombres y mujeres de Israel y los hizo esclavos durante 400 años. Pero José creyó lo que Dios le había dicho a su abuelo en Génesis 15, que ellos volverían a Canaán. Dios les sacaría de Egipto con mano poderosa después de 400 años, porque ese era su plan, empezar con 70 personas y salir de allí, el reino más grande del mundo, con una multitud de personas. Y si Dios lo había dicho que así habría de pasar, así sería. Y José siguió confiando. Él, plenamente convencido, cientos de años antes, sabía que saldría de allí con el pueblo de Israel. Hermano, esto es fe verdadera. Creer las promesas de la palabra de Dios y actuar conforme a ella. Este hombre estaba muy seguro, tan seguro que él dice: trasladen mis huesos de aquí cuando salgan todos de acá. Aunque el autor desea mostrarles a esta audiencia de hebreos que la fe verdadera hace lo que hicieron los patriarcas, que creen, siguen creyendo y creerán hasta el final, les quiere demostrar que esa es, hermanos, la fe verdadera. Así como vivieron los patriarcas, así debían vivir estos hermanos en Roma, estos hebreos a quienes es dirigida esta carta. Y hermanos, así como vivieron los patriarcas, debemos vivir nosotros hoy, 2018 años después, con nuestra fe firme en las promesas de Dios. La fe verdadera, hermano, actúa descansando en las promesas de Dios, aunque no las veamos inmediatamente. La tierra prometida el mundo venidero parece algo surreal. Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Es imposible. Yo veo que el mundo sigue igual, de mal en peor. Eso de que va a haber un cuerpo glorificado me parece una locura. ¿Cómo puedo estar siempre joven por miles de años después de que sea glorificado? Un cuerpo sin pecado, sin envejecer, sin enfermedad. Parecen absurdas estas promesas de la palabra de Dios. Parecen cosas locas a la mente de los hombres inconversos e impíos. Pero créame, hermanos, que este Dios que prometió a Abraham una descendencia, inclusive 400 años antes, es el mismo Dios que prometió para nosotros la salvación y la vida eterna, hermanos. ¿Qué debemos hacer nosotros como creyentes? Imitar la fe de los patriarcas, una fe perseverante en las promesas de Dios. Estos patriarcas nos muestran que ellos tenían su plena confianza en aquel Dios que no puede mentir. Y si Dios no puede mentir, hermanos, no queda más que confiar en la palabra que Él nos ha dado hasta el final. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de este texto? Que no vivimos por las circunstancias, sino que vivimos porque Dios es fiel y sabemos que Él cumplirá sus promesas. La fe mira al futuro, aún sin saber lo que va a pasar. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque tenemos confianza en el futuro. Porque tenemos confianza en el Dios que ha planeado el futuro. La fe verdadera sabe que Dios nunca faltará a su palabra. El creyente verdadero muere convencido de que así pasará. Estos hombres pusieron sus ojos en las promesas de Dios y así vivieron confiando plenamente en lo que Dios había dicho sin dudar. Hermanos, si Dios ha prometido salvación y vida eterna, si Dios ha prometido perdón de pecados en el nombre de Cristo, si Dios nos ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, que no serán afectados jamás por el pecado, aunque no lo veamos en esta vida, hermanos,
pasará. Cristo ha prometido que Él volverá, hermanos. Y aunque parece que no fuera a volver nunca, ese Dios que prometió a los patriarcas esto, ha prometido que Cristo volverá y así pasará. La pregunta es, hermano, ¿seguirás creyendo en las promesas de Dios hasta el final? Porque créanme, hermanos, como el texto nos muestra, en el ejemplo de Isaac, nada ni nadie puede frustrar los planes de Dios. Los hombres no pueden cambiar el curso de ese plan. Eso sabía Isaac y no bendijo a Esaú, sino a Jacob. Lo mismo pasó con Jacob. Él no bendijo a Efraín, sino a Manasés. No sabemos el futuro, hermanos, pero Dios sí lo sabe y está en sus manos. La ansiedad no tiene cabida en la vida de un cristiano, hermanos, que tiene fe verdadera, porque sus ojos están puestos en aquel que sostiene todas las cosas. Y lo digo una vez más, no conocemos el futuro, pero sí conocemos al Dios que sostiene el futuro, hermanos. Así que aprendemos 3 cosas en el texto. Primero, Dios hace todo por gracia, hermanos. Dios prefirió a Isaac antes que a Esaú. Es cierto, este hombre tenía a su hijo preferido, pero Dios había escogido a Jacob. José tenía como preferido a Manasés y no a Efraín, pero al final Dios, a través de su abuelo, bendijo al menor. Y todo esto ha sido determinado por gracia, hermanos. En nuestras historias, todos los menores fueron bendecidos y no los primogénitos. ¿Y saben qué aprendemos con esto, hermanos? Primero, que Dios hace lo que quiere, como quiere. Y sus planes jamás se frustrarán, jamás. Segundo, esto quita jactancia en la carne, en los esfuerzos humanos. Todo es por gracia, hermanos. Dios escogió a los menores para llevar a cabo y continuar su plan, para darle una descendencia a Abraham. Recuerden lo que dice la Escritura: no somos hijos de Dios por carne o sangre o por voluntad de varón, sino por gracia, porque Dios así quiso, hermano. Si usted hoy está sentado en esta silla, si usted está escuchando este sermón hoy en esta mañana y usted ha creído en Jesucristo, es por gracia, porque Dios tenía un plan y ese plan lo incluía a usted en la salvación. Usted no hizo nada, lo único que usted hizo fue pecar, nada más. Si Dios te escogió a ti para ser salvo, no es porque tú tengas algo especial, como dicen los predicadores hoy, aduladores y lambones. Tú no tienes nada especial. Dice la Escritura que lo vil y despreciado del mundo escogió Dios para humillar a los sabios de este mundo. Así que ustedes y yo, hermanos, somos lo vil y despreciado de este mundo. ¿Y para qué Dios hace esto, hermanos? Para Dios llevarse toda la gloria. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que seremos, siempre será por gracia. Cada segundo, cada minuto somos tratados con gracia. No merecemos nada, hermanos. Todo lo obtenemos por gracia. Somos tratados por gracia. Y si seguimos perseverando hasta el final y llegamos al final como estos hombres a la vejez, con la misma confianza, creyendo lo mismo, las mismas verdades, sin fluctuar, podemos decir al final de nuestras vidas que fue por gracia. Solo podemos afrontar la muerte con gozo por gracia, creyendo en las promesas de Dios. En segundo lugar, este pasaje nos enseña la gran responsabilidad que tienen los padres en transmitir a sus hijos la fe verdadera. Vemos a todas unas generaciones: Abraham creyendo, Isaac creyendo, Jacob creyendo, José creyendo y luego sus hijos también creyendo, hermanos. Las promesas de Dios siguieron siendo creídas durante varias generaciones después. Así que, hermanos que están aquí y que tienen hijos, ustedes tienen la gran responsabilidad de transmitir la fe verdadera a sus hijos, de enseñarles la verdad, de mostrarles quién es Dios y por qué vale la pena creer en Dios. ¿Y por qué ustedes viven como viven? ¿Y por qué hacen lo que hacen? Porque ustedes creen por la fe en Cristo Jesús. Ustedes son responsables de enseñar la verdadera fe a sus hijos. Hermanos, recordemos, no solo creemos para esta generación, sino también para las futuras, enseñándoles a confiar también lo que Dios ha dicho en su palabra. Y noten ustedes que todos estos hombres creyeron también. Así que tenemos una gran responsabilidad, hermanos, como padres. Y finalmente,
Esto lo hablo para los que están aquí sin Cristo en esta mañana. No podrás tener una muerte verdaderamente gozosa si tú no crees en las promesas de Dios. Dios ha prometido que al final de los tiempos Él ha de juzgar a todos los hombres delante del tribunal de Cristo. Y si tú no has creído en la promesa más grande de todas, que es que Dios recibe a todos los pecadores que vengan a Él arrepentidos y humillados delante de su presencia, si tú no has creído en Cristo, en el Evangelio, que es la mayor promesa de perdón para el pecador, no podrás llegar al final de tu vida gozoso. La muerte no será para ti el final de una carrera, sino el inicio de una tortura eterna hasta el final, eterna, sin fin. La muerte no será para ti un escape de este mundo, será el inicio del juicio de Dios para ti en toda la eternidad. Así que mi querido amigo que estás aquí sin Cristo, Dios cumplirá su promesa. Él juzgará a los impíos. Él juzgará a cada hombre de acuerdo a sus acciones. Ven a Cristo. Él es tu sustituto. Ven a Cristo y serás perdonado. Ven a Cristo y no serás juzgado, sino serás recibido dentro de la